Muy buenos días, licenciada y compañeros. A nosotros nos tocó que exponer sobre embolia pulmonar. Como primer punto vamos a definir qué es una embolia pulmonar. Em, Vamos a saber qué es primero un émbolo. Un émbolo es un cuerpo generalmente orgánico. Esto quiere decir que es un coágulo sanguíneo, una burbuja de aire, una gota de grasa, cúmulo de bacterias, células tumorales, etcétera, que, que arrastrado por la corriente sanguínea puede enclavarse en un vaso de menor diámetro e impedir la circulación de la sangre. Desde aquí vamos a despejar lo que es la embolia pulmonar. La definición de esta es de que afecta tanto la circulación como el intercambio de gases. Es la primera causa de muerte debido al fracaso del ventrículo derecho, por el cual aumenta la presión del mismo, a lo que conlleva un aumento de la resistencia vascular, el rápido aumento de la resistencia vascular pulmonar, la dilatación del ventrículo derecho, la prolongación de contracción del mismo y la activación neurohormonal y aumento de las resistencias vasculares sistémicas hacen que éste se desplace hacia el ventrículo derecho, hacia la izquierda, con de ambos ventrículos, lo que lleva al fracaso del ventrículo izquierdo, una disminución de la fracción de eyección y la inestabilidad hemodinámica. En la fisiopatología vamos a ver dos casos. En el primero, puede ser que un émbolo provoca obstrucción al flujo sanguíneo y esto va a producir una alteración hemodinámica importante. Mientras que en el segundo caso, el émbolo puede provocar un infarto pulmonar. La mayoría de los émbolos se ubica en las arterias basales del pulmón por su sanguíneo. En este caso, alrededor de un 20% de los coágulos de las extremidades inferiores se desprenden de la pared venosa y van a viajar hasta la circulación pulmonar, donde según su tamaño pueden alojarse ya sea en las arterias principales o en ramas más periféricas. Tenemos un dato curioso que el 20% de los coágulos de las extremidades inferiores se desprenden de la pared venosa y viajan hacia la circulación pulmonar. ¿Cómo diagnosticamos la embolia pulmonar? Tenemos acá un cuadro de factores de riesgo mayores y menores. Entre los mayores tenemos la edad avanzada, mayor a 70 años, las trombofilias, antecedentes personales o familiares de la enfermedad tromboembólica venosa. También es importantísimo saber si nuestro paciente padece de obesidad, si el paciente es fumador, si tiene algún síndrome metabólico, hipertensión arterial y los viajes prolongados. Entre los menores tenemos la inmovilización, el estatus posoperatorio, el trauma, el uso de anticonceptivos orales, también el embarazo, el estado posmenopáusico, el uso de terapias de reemplazo hormonal, malignidad y enfermedades médicas activas. Además, también tenemos una escala estandarizada que es de Wells o Ginebra, que permiten clasificar al paciente dependiendo del grado de probabilidad del embolismo en bajo, en intermedio o en alto. El alto índice de sospecha también vamos a evaluar la probabilidad antes de realizar estudios complementarios basándonos en signos clínicos, incluyendo la oximetría del pulso y la radiografía del tórax. En la etiología, por su fisiopatología, la gran mayoría de los pacientes que presentan una embolia pulmonar va a tener un factor riesgo clínicamente que va a ser identificable.
Los factores de riesgo se van a dividir en mayores y menores. Esta división es importante para la evaluación de la probabilidad clínica del diagnóstico de embolia pulmonar. Así como vemos, tenemos dos tablas, en la cual la tabla 1 son factores de riesgo mayores y en la 2 factores de riesgo menores. Podemos ver de que en los factores de riesgo mayores está la cirugía, obstétricas, cánceres, extremidades inferiores e inmovilizaciones. En cuanto a los factores de riesgo menores, podemos ver los cardiovasculares, por estrógenos o misceláneos. También tenemos las manifestaciones clínicas, que es súper importante para verificar si el paciente tiene embolia pulmonar con los siguientes síntomas. Pueden variar, son inespecíficos y se manifiestan dependiendo del grado de severidad de nuestro paciente. Entre ellos tenemos la disnea, que es la más común, con un 80% el dolor torácico, que está entre el 58 y el 66%. La tos, que hay una manifestación del 43% en estos pacientes. Síncope de 8 a 17%. La hemotisis, que está entre el 6 al 13% de manifestación. En cuanto a los signos, también incluimos la hipoxia, la taquicardia, que es una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Ella está entre los 65 a 70% de manifestaciones. Los signos de trombosis venosa profunda, signos de disfunción del ventrículo derecho en el electrocardiograma, murmullo vesicular disminuido, un 21%, un derrame pleural también, y entre otros. En el tratamiento médico de la embolia pulmonar va a tener como objetivo evitar que el coágulo sanguíneo se agrande y también prevenir la formación de nuevos coágulos. El tratamiento debe ser inmediato, que va a ser esencial para evitar complicaciones graves o incluso la muerte. En los medicamentos incluyen diferentes tipos de anticoagulantes y disolventes de coágulos. En los anticoagulantes podemos ver que estas van a ser drogas que evitan que los coágulos existentes se agranden y que se forman nuevos coágulos mientras el cuerpo trabaja para romperlos. Tal es el caso como la heparina, que es un anticoagulante de uso frecuente que puede administrarse por vía intravenosa o inyectarse bajo la piel. Esta va a actuar rápidamente y a menudo se superpone durante varios días por un anticoagulante oral, como va a ser la warfarina, hasta que se hace eficaz, lo que puede llevar algunos días. También los nuevos anticoagulantes orales funcionan más rápidamente y tienen menos interacciones con otros medicamentos. Algunos tienen la ventaja de que se administren por vía oral sin necesidad de superposición como la heparina. Sin embargo, todos los anticoagulantes tienen efectos secundarios y uno de esos puede ser que sea el sangrado. También podemos ver los disolventes de coágulos, que son los trombolíticos, que aunque los coágulos suelen disolverse solos, a veces los trombolíticos administrados por vía intravenosa pueden disolverse rápidamente, debido a que estos medicamentos anticoagulantes pueden causar sangrado repentino y grave, y generalmente se reservan para situaciones que ponen en riesgo la vida de nuestro paciente. Bueno, llegamos al punto del tratamiento fisioterapéutico. Em, la rehabilitación respiratoria es la intervención integral basada en la evaluación del paciente, seguida de terapias diseñadas. Esto quiere decir de que va de acuerdo a una terapia exclusivamente para cada paciente. Em, Esto no se limita al entrenamiento muscular, la educación y los cambios en los hábitos de vida, con el fin de mejorar la condición física y psicológica de las personas con esta enfermedad. Tenemos la evaluación clínica y funcional, la cual se dividen en varios puntos. Primer punto está la anamnesis. Como sabemos, es una evaluación de preguntarle a a nuestro paciente sobre sus antecedentes familiares, personales, si tiene hábitos tóxicos como fumar, beber.
Si tiene síntomas respiratorios, entre ellas está la disnea, la fatiga, la tos, la expectoración, la hemoptisis y el dolor torácico, y entre otros síntomas asociados, como antes dicho. La comorbilidades, cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardíaca o enfermedades vasculares periféricas, alteraciones osteoarticulares o si tiene algún trastorno psiquiátrico. Situación funcional previa, como las actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales, laborales o lúdicas. El entorno sociofamiliar, es importante saber el soporte familiar que tiene el paciente y la utilización de recursos sanitarios. En la exploración física vamos a poder ver los datos antropométricos, en los cuales ya sabemos puede ser la talla, el peso, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, la medición del pliegue cutáneo. También aquí mismo podemos incorporar la auscultación cardíaca y pulmonar, los signos de congestión cardíaca y también la función articular, que en este caso sería la agoniometría. Y también es importante ver la fuerza de músculos periféricos y respiratorios. Tenemos lo que son signos vitales. Hay que determinar y registrar la temperatura, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria en reposo y en actividad. También vamos a ver la observación, la inspección y la palpación, en el cual mediante la observación del cuello y los hombros de un paciente con enfermedades pulmonares podemos observar el empleo de los músculos accesorios en la respiración. También en la inspiración y la expiración, ambos lados del tórax se deben mover simétricamente. También la cianosis es una decoloración azulada de la piel que se puede observar en área del lecho ungueal, que es una manifestación de hipoxemia aguda. Esta la tenemos que tener muy en cuenta, realizar este tipo de examen. Y un indicador de hipoxemia crónica es la acropaquia de los dedos de manos y pies. En la acropaquia se produce un aumento del ángulo creado por la falange distal y el punto en que la uña sobresale del dedo. La punta de la falange distal adquiere una forma bulbosa. También tenemos la auscultación de los pulmones. La auscultación implica escuchar cómo entra y sale el gas de los pulmones por medio de un estetoscopio. Lo colocamos sobre el tórax de nuestro paciente en las áreas anteriores, posteriores y laterales. Se pide a nuestro paciente que inspire hondo por la boca y luego expire tranquilamente. En final de la aspiración suele ser silencioso. Esta característica de sonido respiratorio se le denomina murmullo. Cuando el ruido está más alto, hueco y eco, ocupa una porción mayor del ciclo ventilatorio de los sonidos que se denominan bronquiales, y cuando los sonidos respiratorios son muy suaves y apneas audibles, se denominan ruidos pulmonares disminuidos. Estos tres términos, que son murmullo, ruidos bronquiales y ruidos disminuidos, permiten al auscultador describir la intensidad de los sonidos respiratorios y evaluar cómo están los pulmones. Ya por último, tenemos la medición de la fuerza, en el cual los pacientes con enfermedades pulmonares tal vez muestren alguna debilidad de los músculos periféricos o también pueden ser los respiratorios, debido a un desacondicionamiento o una malnutrición por hipoxemia crónica o de esteroides. Entonces, la debilidad de los músculos periféricos y respiratorios pueden contribuir a las limitaciones en el ejercicio y a la incapacidad para realizar actividades de la vida diaria. Por esto, se debe evaluar la fuerza de los músculos periféricos y la presión inspiratoria máxima para determinar la necesidad de entrenamiento de la fuerza durante la rehabilitación. Nuestro plan de tratamiento, como primer punto tenemos la oxigenoterapia. El oxígeno se administra para tratar o prevenir la hipoxemia, sin que ejercer influencia sobre las anomalías existentes en los espacios aéreos. La respuesta fisiológica a la hipoxemia e hipoxia deben orientar a entender las indicaciones de la oxigenoterapia, que es incrementar la ventilación minuto por
con incremento de la ventilación alveolar y del trabajo respiratorio. El incremento del gasto cardíaco que mantiene un consumo de oxígeno elevado con disminución del contenido del mismo, incrementando el estrés cardiovascular. El objetivo de la oxigenoterapia es incrementar el contenido de oxígeno y por consistente trabajar el trabajo respiratorio y al estrés miocardio. Nosotras quisimos incluir también aerosol terapia, ya que va a ser una técnica de administración de fármacos en forma de aerosol por vía inhalatoria para obtener concentraciones de medicamentos en el aparato respiratorio, con énfasis en la atención de entidades respiratorias y va a seguir este fundamento. Y siguiendo este fundamento se puede utilizar la aerosol terapia en pacientes con embolia pulmonar. Ejercicios respiratorios. El objetivo de los ejercicios respiratorios es reeducar y desbloquear el diafragma, fortalecer la musculatura respiratoria e instaurar un patrón ventilatorio con grandes volúmenes, corrientes y frecuencias respiratorias bajas. Aquí colocamos nosotras una guía de ejercicios, los cuales se inician de cúbito supino, enseñando la técnica de inspiración nasal lenta y profunda, utilizando patrón diafragmático. Durante la fase, el abdomen se protruye, es decir, se mueve hacia afuera, seguida con un breve periodo de apnea, después del cual se realiza una inspiración máxima prolongada con los labios fruncidos, acompañado de depresión abdominal pasiva, es decir, procurando evitar la contracción de los músculos abdominales para eliminar trabajo adicional e incremento en el consumo del oxígeno. En la medida en que el paciente adquiera habilidades y se apropie de las fases iniciales de la técnica, se progresa a la inspiración ayudada con la contracción de la musculatura abdominal para conseguir el vacío alveolar próximo a lo óptimo. El ejercicio se repite en posición de cúbito lateral, derecho e izquierdo, colocado estirado el miembro inferior apoyado en la cama y en flexión, mientras el miembro colocado arriba, los miembros superiores se colocan en posición diferente. El situado contra el plano de apoyo se refleja, se coloca bajo la cabeza y el situado arriba se coloca estirado. Como lo vemos aquí en nuestra imagen de arriba. En pocas palabras, el paciente está de lado con la pierna flexionada, la mano de apoyo de abajo va flexionada y la otra va estira. En el ejercicio de abajo, se repite la misma anterior que voy a repetir, que es la inspiración nasal lenta, el patrón diafragmático, la apnea y la expiración máxima prolongada con los labios fruncidos, solo que en esta posición excedente. En esta posición los hombros deben de estar echados hacia atrás, como vemos en la imagen. El patrón ventilatorio debe ser como en los ejercicios previos, diafragmáticos. Cada 3 minutos se invita al paciente para que realice una inspiración más profunda, denominado suspiro dirigido. Durante esta inspiración profunda, el paciente debe elevar primero un brazo y posteriormente el otro, y debe devolverlo en posición original durante la expiración. Ya por último, incluimos la ventilación mecánica, que esta solo vamos a utilizarla con el fin de ayudar en la insuficiencia respiratoria clínica, que ya sea en un estado agudo o crónico, o incluso puede estar en coma nuestro paciente. Entonces esto ya solo lo vamos a obtener ya al finalizar nuestros tratamientos si es que nuestro paciente llega a estar en un estado crónico. Les agradecemos mucho por su atención y ha sido la presentación de embolia pulmonar.